Bendiciones, bendiciones, querida iglesia, en este precioso día que Dios nos brinda de poder estar juntos una vez más, con el privilegio de poder compartir una porción de las Escrituras. Gloria sea dada al Señor. Amén. Vamos a compartir un tiempo en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 36, acerca del qué es ser grande en el reino de los cielos. Este es nuestro pensamiento en este día para poder compartir con la iglesia. Gloria sea dada al Señor. Amén. Y vamos a entregar este tiempo en las manos de aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo escudriña. Aleluya, porque sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos lograr o alcanzar. Y vamos a orar. Padre, gracias queremos darte en este precioso día, que por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu longanimidad, gracias por la luz del sol, gracias por el aire que respiramos. Gracias por todos estos beneficios, Dios mío, que tú nos brindas, que nosotros nos beneficiamos. Aleluya, por el cual tenemos salud, al cual tenemos fuerzas, al cual, Señor, podemos disfrutar de tu rica y poderosa bendición, Señor. En el nombre de Jesús, toma este tiempo y habla a nuestras vidas para nuestra edificación y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El libro de Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 33, Marcos 9, versículo 33, encontramos una porción de las Escrituras, el cual leemos así, Marcos 9, versículo 33 al 37, dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aleluya, gloria sea dada al Señor. Entonces el Señor dice que él venía por el camino porque habían salido de una ciudad y venía de vuelta a casa, y por el camino los 12 discípulos estaban disputando entre ellos quién sería el mayor entre ellos, quién sería el más grande entre ellos, en otras palabras, quién sería el jefe entre ellos. Aleluya. Y el Señor, sabiendo de antemano lo que ellos estaban disputando, entonces cuando llegó a casa les preguntó: ¿qué es lo que ustedes estaban discutiendo por el camino? Y ellos se callaron, dice aquí el versículo 34, mas ellos se callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Que es que había una disputa entre los 12 discípulos, que es quién sería el mayor entre los 12. Alabanzas a Jesucristo. Que es que esta pregunta estaba llena de ambición, llena de oportunismo detrás de esta pregunta. Alabanzas a Cristo. Y el Señor, aleluya, sabiendo todas las cosas, entonces les responde en el versículo 35. Dice: entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándoles en sus brazos les dijo, el que me recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que en mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Es decir, que el Señor está diciendo, el que recibe a un niño, no, aleluya, en mi nombre recibe a un niño, no lo recibe a él, sino recibe al mismo Padre Celestial que envió a nuestro Señor. Aleluya. Entonces, en el concepto del mundo, en el lenguaje del mundo, en la visión que tenemos acerca del mundo el cual nosotros vivimos, aleluya, el concepto de ser grande significa una persona que tiene una posición social elevada, alta. Es decir, que una persona que tiene títulos, una persona que tiene un estatus social, aleluya, más alto que los demás, una persona que es reconocida, una persona que, que tiene muchos, que han recibido premios nobles. Sí, personas que están en la sociedad que son en una posición muy elevada, muy destacada en la política, en área social, en área de entretenimiento, aleluya, en área laboral, que es de que todas aquellas personas que están en una posición muy alta en el mundo son consideradas personas, aleluya, grandes, ¿no? Reconocidamente. Entonces, aquellos que están en una posición más baja, claro, no son considerados grandes o mayores en un lenguaje mundanal. Entonces, aquellos que están en las primeras filas, aquellos que se destacan, aquellos que ganan títulos, aquellos que son adinerados, que ganan bastante dinero, que están en una posición en la cuestión del deporte, aleluya. A nivel de nuestro lenguaje, de nuestra visión mundana, aleluya, mundanal, que cual nosotros del mundo, que cual nosotros vivimos, estas personas son consideradas grandes, amén, son alabadas, son glorificadas, aleluya, son aplaudidas. Y ese es el panorama de la visión del mundo. Esa es una persona grande. Y los discípulos, aleluya, estaban pensando en ese sentido. Entonces vinieron a Jesús, estaban disputando entre ellos, aleluya, entre los 12, y estaban disputando quién entre ellos sería el mayor, el que más iba a destacar, el que iba a estar sentado a la diestra de Jesús, el que iba a mandar entre ellos, el que iba a gobernar entre ellos. Entonces, esa era la disputa que había entre los discípulos de Jesús en aquel entonces. Pero el Señor sabe, porque sabemos, amados hermanos, que hay un pasaje en las Escrituras que dice que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos que en el reino de Dios no es así. Entre vosotros no es así. Que en el reino de Dios las cosas están invertidas. Que como acabamos de leer en el versículo 35, cuando el Señor responde a los discípulos y le está diciendo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el reino de Dios las cosas son invertidas. En el mundo, ser grande es aquel que está en las primeras filas, aquel que tiene muchos seguidores en el Facebook o en las redes sociales. Ser grande es aquel que tiene un estatus social muy elevado, es una persona adinerada, es una persona que gana títulos nobles, físicos, químicos, es una persona empresarialmente hablando exitosa, es una persona con éxitos, ese en el lenguaje del mundo es una persona grande. Pero sin embargo, en el reino de los cielos es al revés. Jesús, aleluya, lo dice, el primero en el reino de los cielos es el último. Y el primero en el reino de Dios es el que sirve. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y como vimos también en el mensaje
que el Señor dice en el mensaje del monte, dice que el bienaventurado es el pobre en el espíritu. Bienaventurado son aquellos que tienen hambre y sed espirituales. Bienaventurado es aquel que recibe persecución por causa de la verdad, por causa del evangelio. Bienaventurados es aquel que son los limpios de corazón, que en el reino de los cielos todo es al revés. Sin embargo, en el mundo es viendo una visión distinta, distorsionada. Sin embargo, en el reino de Dios es al revés. Alabado sea el nombre del Señor. Lo vil, el Señor, aleluya, lo llamó, aleluya, para avergonzar a aquello que realmente el mundo lo ve como exitoso, excelente. Entonces, amados hermanos, en el libro de Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, el versículo 15, en Lucas capítulo 16, el versículo 15, encontramos una porción de las Escrituras donde Jesús estaba recriminando a los fariseos. Entonces leemos Lucas capítulo 16 y el versículo 14 y 15, vamos a leer 14 y 15, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que el Señor estaba diciendo a los fariseos, aleluya, que ellos se burlaban, que ellos mismos se justificaban, ellos mismos tenían esta pompa diciendo, no, nosotros no somos como estos pecadores, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos santos, nosotros no tenemos pecado, aleluya, nosotros somos los afortunados, los bendecidos. Sin embargo, el Señor estaba diciendo, Él estaba diciendo porque conocía sus corazones, lo que ellos pensaban, y estaba diciendo aquí porque lo que los hombres lo tienen por sublime, que es lo que los hombres tienen por elevado, lo que los hombres tienen por grandioso, espléndido, glorioso, excelso, excelente, aleluya, para Dios, aleluya, lo ve como abominable, odioso, repugnante, despreciable, aleluya. No quiere decir que ser exitoso en una visión del mundo en que vivimos es malo. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo destacar es malo, no estoy diciendo que recibir premios nobles, físicos, ser un empresario exitoso. No, no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy refiriendo a decir intentando explicar es que nuestro lenguaje en el mundo en el cual vivimos, aleluya, grande es esto. Es una persona exitosa, es una persona que se destaca delante de la sociedad, en el área social, del deporte, en el área del entretenimiento, que es una persona que está siempre allí. Alabado sea el nombre. Eso para el mundo es una persona exitosa, es una persona grande, es una persona espléndida. Pero en el reino de Dios es al contrario. Y el Señor está diciendo lo que el mundo lo tiene por sublime, lo que el mundo lo tiene por exitoso, grande, espléndido, es Dios lo abomina, Dios lo aborrece. Entonces, quiere decir que los discípulos estaban ambiciando, amén, codiciando una posición que realmente en el reino de Dios no compone, no compenetra. En lo que el mundo realmente quiere, desea, pero en el reino de Dios no se compenetra. El reino de los cielos, el más pequeño es el más grande. En el reino de Dios, el que sirve, ese es el más grande. En el reino de Dios, el que se humilla, ese es el más grande. En el reino de Dios, aquel que golpea su pecho, aquel que tiene un corazón limpio, aquel que se humilla, ese para Dios es el más grande. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, para los hombres, para la sociedad en que vivimos, en el mundo en el cual nosotros estamos,
el más grande, es el que, que tiene un estatus social elevado, es el que se destaca en la sociedad, es aquel que está por encima de los demás prácticamente, que tiene, se puede decir muchas veces la sangre azul, o muchas veces por tener un apellido tal, o por vivir en una zona tal, o qué sé qué. Para el mundo muchas veces lo ven exitoso, espléndido, grande, personas así, en esas condiciones, que no es malo, pero para el reino de Dios eso no es compatible para el reino de Dios. El reino de Dios es al revés. El reino de Dios, aleluya, el mayor tiene que ser el menor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Y el Señor puso, vamos, el libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hay un versículo, aleluya, que podamos ver. Lucas capítulo 9, el versículo 46. Que dice Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión. Aquí es otro pasaje en paralelo que habla de lo mismo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y los puso junto a sí. Y les digo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí vemos lo revés, que es el que es el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El Señor lo invierte las cosas. En el mundo el más grande es aquel que está por encima, aquel que reina, aquel que gobierna, aquel que es, lo podemos decir, que tiene muchos seguidores. Aquí, aparentemente en el mundo esa es una persona exitosa, esa es una persona espléndida, pero sin embargo en el reino de Dios, en el reino de los cielos, dice que el Señor puso a un niño en medio de él. Dice, el que me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque al que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gloria al nombre del Señor. Y vemos aquí, amados hermanos, cómo el Señor llama en medio de los discípulos, en esta pugna, en esta discusión entre los dos, cuál de ellos sería el mayor, cuál de ellos sería el más grande. El Señor nos llama la atención como el Señor ve a un niño y llama a un niño y lo pone en medio de ellos, lo pone en su col y llama a los discípulos y lo pone en medio de ellos. Y entonces, amados hermanos, sabemos que los niños se caracterizan por por su independencia a los adultos, que es de que los niños no se pueden depender de sí solos. Los niños dependen de los adultos, que es de que y el Señor llama a un niño en esa disputa que los discípulos tenían, quién de ellos sería el más grande, quién de ellos iba a gobernar, quién de ellos iba a ser el jefe, si se puede decir así, entre todos ellos. Y sin embargo, el Señor elige a un niño, trae a un niño que es prácticamente es inocente, un niño que donde que quiere que vaya, tiene que ir siempre de manos de un adulto. Y que un niño nunca interfiere en los asuntos de los adultos. Cuando vamos a debatir algo, cuando vamos a hacer alguna cosa, siempre el niño no compenetra, porque es un niño, no tiene la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de responsabilidad, todavía es inmaduro, y los niños no tienen ese poder, ese reconocimiento, y sin embargo el Señor trae a un niño y lo pone ahí, que es el que daba a entender
que los discípulos estaban anhelando, lo que los discípulos querían, lo que los discípulos querían destacar, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El Señor los trae al niño y lo dice, mira, el que se vuelva como un niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. El que se vuelve como un niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Aleluya. Y ser niño en el sentido espiritual no significa no ser consciente del mal. Ser niño en espiritual hablando no quiere decir que es una persona que sea inconsciente del mal y no verlo, más bien ser consciente a la maldad. Que sé que aunque somos niños, aunque el Señor nos manda a ser como niños, eso no quiere decir que nosotros no vemos el mal, no vemos la maldad, no somos conscientes de la maldad, sino que podemos ver a la maldad, pero nuestro comportamiento es de un niño, es ese pensamiento de inocencia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué es realmente el concepto de ser grande en el reino de los cielos? Porque el Señor dijo que el reino de los cielos es al revés, es el contrario de lo que el mundo piensa. Y el Señor trae a un niño y compara, aleluya, que cuál debe ser nuestro comportamiento frente a esta situación, que es de que el Señor nos hace y nos demanda que nosotros nos volvamos como niños. No es que nosotros actuamos como niños, no es que nosotros hablamos como niños, sino que nosotros, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar sea de una forma, aleluya, limpia, inocente como los niños. Porque los niños prácticamente se caracterizan por su sentido, en su caminar, en su pensar, en su hablar. Alabado sea el nombre, sea dado del Señor. Es un sentido de inocencia, de falta de juicio. Aleluya. Y con todo eso nos lleva a nosotros a pensar y a hablar con un corazón de un niño, un corazón limpio, un corazón puro. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué es ser grande en el reino de los cielos? Puse aquí, solamente puse dos puntos, alabanzas a Cristo, para realmente cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos. No en el sentido grande de ostentosidad, no en el sentido grande de ocupar una posición, sino en el sentido de nuestro servicio, en el sentido de nuestro carácter, en el sentido de nuestro caminar con el Señor, en el sentido de testimonio, alabanzas a Cristo. ¿Cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos realmente? Pero no el ser grande a la visión o la manera que ve el mundo, sino en la manera como el Señor lo ve, la manera como la Biblia lo ve, la manera como la Biblia lo destaca. Y así, amados hermanos, ser grande en el reino de los cielos es aquel que dice que aquel que sirve, amén, y no es servir, aquel que se presta a servir, aquel que está presto a servir, no aquel que es servir. Porque en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 27, la Biblia nos dice lo siguiente, Lucas 22, versículo 27. Dice así, porque ¿cuál es mayor? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Está diciendo el Señor, es una pregunta. No es el que sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Que es el Señor era mayor de todos, es el mayor de todos. Pero en ese caso el Señor estaba como el que sirve, se había humillado, se había postrado, se había despojado
de todo lo que Él es. Entonces el Señor está entre nosotros como el que sirve y el Señor demanda que nosotros, aleluya, para que podamos ser mayor, no en un sentido de ambición, no en un sentido de ser destacado, de ser reconocido, no, sino que el mayor en el reino de los cielos, uno de los objetivos, hay mucho más, pero uno de lo que el Señor destaca, de lo que el Señor puso en su palabra, es el que sirve, el que se dispone a servir, aleluya, con no el servicio para ser reconocido, para ser visto, sino que dice la Biblia, todo lo que hagamos, hagamos para el Señor, aleluya, con un corazón limpio, porque, amados hermanos, el servir es ofrecer lo mejor de uno mismo. Servir es estar disponible para los demás. Servir es con limpio corazón sin intención de ser reconocido. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo. Aleluya. No en el sentido de ser alabado, no en el sentido de ser reconocido, sino que el ser grande en el reino de los cielos es aquel que sirve, que se dispone a servir. Aleluya. Sin intenciones de ser alabado, sin reconocido. Porque el Señor, aleluya, nos compara que nosotros debemos volvernos como niños, hacernos como niños. Y así es lo que el Señor demanda para sus hijos, para sus discípulos. También ser grande en el reino de los cielos es aquella persona que dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que es una persona que no tiene un alto concepto de sí mismo, aquel que piensa de sí con cordura. Aleluya. Que la Biblia dice, Romanos 12, 3, que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Que es que no debemos pensar más allá de lo que nosotros somos. Porque hay personas que piensan que son los mejores, que sin ellos no se puede hacer nada, si ellos no están, nada va a pasar, nada va a suceder, que tienen un alto pensamiento de ellos mismos, son orgullosos, soberbios, y tampoco debemos tener un bajo pensamiento de nosotros mismos, un pensamiento pesimista, un pensamiento que no valemos para nada, un pensamiento que no servimos para nada. No, no es en ese sentido, sino que debemos pensar con cordura, con inteligencia, sabiendo lo que somos, si lo que estamos haciendo todo es por la gracia y la misericordia del Señor. Alabanzas a Cristo, porque el que se exalta, Dios le humilla, el que se humilla, Dios le exalta. Pero el objetivo, el sentido, amén, de todo eso no es el destacar, el ser grande realmente, aleluya, en el sentido de la visión del mundo, sino ser grande en la visión, en la manera que Dios nos demanda, que es hacernos como niños, aleluya, servir, aleluya, y no tener un alto concepto de nosotros mismos, de lo que nosotros debemos tener. Y termino, amados hermanos, diciendo, si queremos seguir a Jesucristo, primero rompamos con los moldes de este mundo, los moldes, la visión que tiene este mundo, porque la grandeza en el reino de Dios no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. Amén. Sí, la grandeza en el reino de los cielos no consiste en gobernar y en recibir, sino en servir. Eso es lo que el Señor demanda, porque el el que quiere ser el mayor entre nosotros es aquel que sirve, será el postrero y el servidor de todos. Y entonces el Señor nos demanda que debemos nosotros servir unos a los otros, servir a la iglesia, alabanzas a Jesucristo. Aleluya. No buscar los primeros puestos, sino ser los últimos. No buscar mi propio provecho, sino en los demás, el del reino de Dios. Ese debe ser nuestra visión. Amén. ¿Cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo no es el ser el más grande. Nuestro deseo será y es el ser el más pequeño en el reino de los cielos. Y la manera de ser entre los más pequeños o el más grande en el reino de los cielos es al revés, es servir, es hacernos como niños, no hablar como niños, ni pensar como niños, sino ser niño en la maldad, ser niño en la malicia. Ese es el objetivo. Gloria al nombre de Dios. Porque
lo que el mundo lo ve por sublime, Dios lo abomina. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Y ayúdanos, Señor, a que realmente nuestro corazón nos volvamos como niños para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana
Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentir